Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Cosechas y Negocios. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Bien, Martín, ¿cómo estás vos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, venimos de unas semanas políticamente y económicamente bastante interesantes. Pareciera haber un avance en términos del funcionamiento de la justicia en este país, Sí, por lo menos sí. en alguna materia. El dato del llamado a la indagatoria del vicepresidente Amado vicepresidente Boudou es un paso bastante importante, ¿no?, para aclarar este caso. Y por otra parte tenemos el acuerdo argentino con el Club de París, algo que se venía demorando, que probablemente de todas formas pague el próximo gobierno, pero que buena parte de la oposición y los empresarios señalan como algo positivo en términos de mejorar las relaciones de Argentina con el resto del mundo, salir un poco de cierto aislamiento que tiene el país para tratar de integrarse a los mercados. Tenemos dos invitados esta noche. Vamos a arrancar con Carlos Magariños. Carlos fue secretario de Industria hace ya unos 15 años, 96 creo que abandonó. Después se fue a un puesto muy importante en Naciones Unidas, ahora él nos va a dar más detalles. Ahora nuevamente está en Argentina y escribió un libro que le vamos a preguntar un poco al respecto. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer ¿Bien? estar aquí, gracias, y muy bien. Bueno. Contanos un poco de qué es tu libro. Bueno, el libro básicamente lo que propone es hackear el sistema político argentino, o más bien resetearlo, digamos, en términos de generar una cultura centrada en el ciudadano que se enfoque en fortalecer el desarrollo de una clase media. Plantea allí algunas de las cosas que discutimos mucho en la política, pero sobre las que desgraciadamente actuamos poco, como por ejemplo la necesidad de reorganizar el sistema fiscal, de generar un nuevo pacto social donde las contribuciones de la clase media se vean retribuidas con servicios sociales de buena calidad, y volver a poner en el centro la unidad primigenia de la democracia como son las ciudades, fortalecer esas ciudades del interior del país que han generado tanta prosperidad y en muchas ocasiones movimientos sociales y culturales muy relevantes para la historia política argentina. Es básicamente una necesidad de lo que yo observo que ha venido ocurriendo con el sistema político nacional, que sobrepoblado de líderes providenciales, en los últimos 30 años ininterrumpidos de democracia, nos está generando cada década una crisis económica financiera, ¿no? En este caso, al fin de este ciclo de 12 años de gobierno liderado por el kirchnerismo, pareciera que está prevaleciendo la cordura en el sentido de ir aplicando algunas medidas de política económica largamente esperadas y reclamadas, como las que mencionabas recién en relación a la negociación del Club del País, a ver si por fin eso nos permite volver a los mercados internacionales y bajar el costo de endeudamiento para nuestras empresas, liberando fuerzas que en el sector productivo se han visto contenidas por distintas medidas, que han limitado la producción de productos agrícolas, de productos industriales, que han limitado las exportaciones, y de eso se trata el libro, ¿no? De darle un mayor protagonismo a la gente, de fortalecer los derechos individuales de las personas como una forma de contrarrestar el mesianismo político, los modelos infalibles que desgraciadamente a nosotros no nos han dado muchos resultados. Ahora, Carlos, ¿y por qué centrarse en la clase media? Uno en los últimos tiempos ha escuchado cierto menosprecio del discurso oficial de la clase media, ¿no?, diciendo, bueno, es un valor de clase media, pero al mismo tiempo en el mundo hay países que por el crecimiento económico han tenido un surgimiento de una clase media, ¿no?, como Brasil, Así es, como bueno, China, como India. Básicamente hay que centrarse en la clase media porque estamos viviendo un cambio de época. El libro rescata ese concepto, ¿no? ¿Por qué hay que hackear el sistema político? ¿Por qué hay que resetearlo? Porque yo creo que Argentina tiene que hacer lo que siempre hizo bien en el pasado. Argentina tuvo momentos de esplendor cuando su política económica y su sistema político replicaban localmente, adaptaban localmente aquellos mecanismos que funcionaban muy bien en el resto del mundo. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Muchas cosas, pero hay dos signos principales de que estamos cambiando de época. La primera, los países emergentes por primera vez en la historia representan la mitad del Producto Bruto Mundial. Eso no ocurrió nunca antes. Hoy, a paridad de poder de compra, descontando el tipo de cambio, los países emergentes contribuyen 50% del Producto Mundial. Y el segundo, que es causa y consecuencia de ello, es que surge una nueva clase media global. Es decir, la clase media histórica, compuesta por
los ciudadanos europeos, americanos, japoneses, que habían conseguido un cierto nivel de ingresos, hoy ocupan un lugar relativamente menos importante que el que ocupan los ciudadanos asiáticos, de China y de India, que están accediendo a la nueva clase media global. En 2010, 54% de la clase media global, medida como quienes gastan entre 10 y 100 dólares por día, vivía en Europa y Estados Unidos. En 2020, 54% vive en Asia. Y eso para nosotros significa muchísimo, pero también significa, en términos de exportaciones, de productos, de nuevo flujo de comercio, pero también significa que nosotros tenemos que preocuparnos por recuperar un país de clase media. Argentina supo ser un país de clase media en términos de tener más del 50% de su población encima de ese nivel de ingreso, y hoy no lo es, porque hoy tenemos apenas 40% de nuestra población arriba del sector. Entonces, hubo muchas crisis políticas y económicas en el medio, y justamente yo creo que este es el problema. La clase media funciona como un estabilizador, tanto de las políticas económicas como de las políticas sociales, y le da certidumbre y estabilidad al funcionamiento de la economía. Necesitamos una clase media, además, que esté bien diseminada. Argentina es un país muy grande como para pensar que vamos a vivir todos en el conurbano bonaerense, en el conurbano rosarino o en el conurbano cordobés. Necesitamos 50 ciudades de 500.000 habitantes que tengan una muy buena capacidad de diseminar esos beneficios del sistema productivo argentino, que está bien organizado. Argentina es un país que tiene una riqueza agrícola enorme, que todavía tiene que diversificar y explotar muchísimo más. Esa agregación de valor al complejo agroindustrial sin duda da lugar a muchísimos desarrollos tecnológicos e industriales. Esta centrarse en la clase media permite proponer superar la vieja dicotomía de campo versus industria, exportaciones versus mercado interno. Son todas discusiones del pasado. Yo creo, y esta es la cosa que más me impactó cuando volví al país después de tantos años de trabajar en el exterior, me parece que estas dificultades económicas, estas crisis económicas que pasó Argentina, de alguna manera ancló el discurso político en conceptos antiguos que no se replican en otros lugares del mundo. No estamos discutiendo en el resto del mundo si el Estado o el mercado van a gobernar la economía o la política. Todo el mundo tiene claro que es la sociedad la que los gobierna. Y el gobierno, el sector público, lo que hace es sostener la fuerza de la clase media, de los ciudadanos, para llevar adelante sus objetivos, para, en coordinación con el sector privado, conseguir resultados conjuntos. No es una cuestión de antagonismo, es una cuestión de sociedad, de gran sociedad. Carlos, en función de tu experiencia, como vos fuiste un funcionario responsable del área de industria, ¿qué evaluación haces en este momento de la política industrial y de la situación de la industria? Lo que estamos viendo como últimas señales son signos de retracción. Yo la sensación que tengo, con toda honestidad, tenemos que liberar las fuerzas productivas del país y la creatividad de nuestros ciudadanos, de la clase media que existe y de la que puede emerger. Creo que Argentina ha logrado superar problemas muy serios de su estructura social que dejó la crisis de 2001, en el sentido de recuperar una porción de la sociedad que había caído en la pobreza. Pero esa gente está en posición muy vulnerable todavía. Es decir que es muy importante diversificar, incorporar tecnología, mejorar la educación técnica, mejorar la calidad de la educación general. Hay inversiones en infraestructura importantísimas, en la red eléctrica, en la red de caminos que todavía necesitan un nuevo escalón. Es decir, tenemos en Brasil inversiones en infraestructura de energía eléctrica, en redes inteligentes que permiten no solo recibir energía, sino también subir la energía que se puede producir en áreas rurales o inclusive en áreas industriales. Tan cerca como Perú o como México hay regulaciones para trabajar con edificios como productores de energía en lugar de como consumidores de energía, ¿no? Es decir, tantos desarrollos tecnológicos. Nosotros no podemos quedarnos discutiendo si es el Estado o el mercado, si el Fondo Monetario tiene que participar de las negociaciones. Me parece que tenemos que dar un paso adelante, un salto de calidad importante, volver a insertarnos en el mundo. Nos fue muy bien cuando Argentina tuvo un rol activo como exportador en el concierto de la economía global. Hoy ese rol se replica esencialmente desde el sector agrícola y puede todavía volverse más sofisticado, más complejo y más eficiente, liberando las fuerzas del sector productivo y liberando las fuerzas creativas de nuestros ciudadanos. Fíjate, en áreas tan importantes como la informática y telecomunicaciones, importantes consultoras internacionales han detectado que Argentina es uno de los países donde más innovación se genera y donde más empresas surgen.
Sin embargo, esas empresas no se quedan trabajando en Argentina, se radican en España, en Miami, salen enseguida del país porque el sistema regulatorio no le permite a aquellos que las han desarrollado materializar sus perspectivas. Y Carlos, cuando vos analizás este panorama y ves que los inversores toman sus decisiones de poner el capital en determinados países, ¿qué buscan? ¿Encontrar mano de obra barata o mejores condiciones para que las empresas crezcan? Es una constelación de factores. En general, el inversor busca hacer dos tipos de ganancias. Una de corto plazo, esos son los inversores financieros especulativos, que pueden ser menos interesantes porque solo sirven para generar algún flujo adicional de dólares en un momento de necesidad y generalmente salen inmediatamente cuando cambian las condiciones de tasa. Y las inversiones más estructurales, de más largo plazo, que están viendo oportunidades de mediano y largo plazo. Esos inversores más estructurales miran un conjunto de factores y todos tienen claro que se van a quedar un tiempo largo, que el tipo de cambio va a evolucionar en el tiempo, que probablemente si la economía mejore, pase por un proceso de apreciación en algún momento. Por lo tanto, van a ver la calificación de esa mano de obra, van a ver las condiciones estructurales de la economía, la dotación de factores de capital. Yo creo que Argentina tiene infinitas condiciones de atracción de capital en los próximos. Uno podría pronosticar un boom de inversiones en Argentina, siempre y cuando haya condiciones marco que le permitan al inversor confiar que va a poder recuperar sus utilidades, que después no queda atrapado en un sistema de una moneda devaluada sin poder generar utilidades del exterior, ¿no? A mí me parece que eso naturalmente va a ocurrir porque Argentina tiene condiciones y tiene una dotación de factores muy atractivas. Si nosotros podemos alinear nuestras políticas con las que tienen aplicación en el resto del mundo, nos convertimos en un jugador confiable y en un vecino razonable de la economía global, no hay por qué suponer que esto no va a ocurrir. Pero nosotros tenemos que desarrollar políticas para que esas inversiones fortalezcan nuestra clase media. Carlos, se aceptan. Muchísimas gracias por tus conceptos. Repetinos, por favor, el nombre de tu libro. ¿Cómo? Repetinos, por favor, el nombre de tu... Argentina 4.0, la revolución ciudadana. Bueno, Argentina 4.0, la revolución ciudadana, de Carlos Magariños. Carlos, muchas gracias por esta charla. Al contrario. Gracias, Carlos. Muy Vamos a un amable. corte y ya volvemos. Maíces Illinois, híbridos de excepcional potencial de rendimiento, alta estabilidad, gran estructura de planta y altísimo peso de mil. Maíces Illinois, el objetivo es rendimiento. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. El que lo salta lo tiene, le. Pará. Smart TV LED 42 pulgadas Noblex en 6 cuotas sin interés de 1.099 pesos con 83. Garbarino nos conecta más que nunca. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche,
gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios. Ahora estamos con Alberto Mendiondo. Alberto Mendiondo es encargado de Comercio Exterior de IPESA. Vamos a hablar del silo bolsa, que es uno de los cambios fundamentales de la revolución tecnológica que ha vivido el campo argentino en los últimos 20 años, podríamos decir. Alberto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Alberto, primero, sabemos que muchos de nuestros televidentes conocen y trabajan y saben lo que es el silo bolsa, pero otros no. Contanos por qué fue tan importante el cambio para el campo, la introducción de los silo bolsa. Bueno, primero es una opción de almacenaje muy económica, más barato que construir un silo y mucho más flexible, porque se puede usar a medida según las necesidades del año, usas más o menos según mayor o menor cosecha. Ahora, la principal ventaja del sistema ha sido una ventaja logística muy grande. Posiblemente la gente este año no se dé cuenta, pero si no hubiera existido la bolsa para almacenaje de grano, este año en Argentina hubiéramos tenido un problema gravísimo de cosecha, porque si nos agarró este periodo de 20 días, casi un mes de lluvias, que las hojas que quedan se están abriendo. Si no hubiéramos podido cosechar con silo bolsa antes de ese periodo, el avance de cosecha que hubiéramos tenido al momento de ese periodo de un mes de lluvia hubiera sido la mitad de lo que teníamos avanzado. En vez de agarrarnos con un 80% de avance de la soja, hubiéramos tenido un 40 o un 45%, con lo cual el daño que hubiera producido ese periodo de lluvias hubiera sido monstruoso. Porque no hay manera de sacar toda la cosecha en el momento que sale. Vos pensás, una cosechadora moderna haciendo maíz cosecha 700, 800 toneladas en un día. Para eso necesitas casi 30 camiones y en ese momento de cosecha es imposible conseguir 30 camiones, transitar por las rutas, llegar a un puerto, descargarlo y volver a recoger el grano. Que haya suficiente cantidad de buques en los puertos como para exportar. Entonces el daño que se produjo sobre un 20% de la soja, porque con la humedad se fueron abriendo algunos lotes, se abrieron las chauchas y se ha creado algún daño, eso hubiera sido monstruoso, hubiera sido mucho más grande porque hubiera afectado más de la mitad de la cosecha de soja. Eso es un solo dato. Claro. Tuvo también una importancia económica para los productores para poder organizar el momento de venta. Sí, la realidad es que el sistema se instaló en todos los eslabones de la cadena productiva. A nivel de productor, aceleró la cosecha, redujo las pérdidas por el caso que te acabo de describir. Aparte, logró darle al productor posibilidades de negocios que antes no tenía. Antes la única posibilidad era entregar un acopio y le descontaban el precio caro de flete de cosecha y se acababa el negocio. Ahora puede vender un molino con humedad, puede vender el maíz con humedad a ciertas empresas que están, por ejemplo, en Chacabuco, que trabajan con maíz. Bueno, descubrió ciertos negocios que antes los tenían los acopios. A su vez, al nivel de los acopios, lograron destruir el costo fijo, porque antes tenían un acopio de X cantidad de toneladas y ahora nuestro principal cliente son los acopios, porque ese acopio con un costo alto de capital lo pudieron ampliar el almacenaje a medida, con la cantidad de bolsas que necesitaran, un año bueno más bolsas, un año malo menos bolsas, y lograron utilizar esa infraestructura y ese capital. Por ejemplo, una secadora, en vez de usarla 20 días, un mes en cosecha, lo usan 6 meses, porque como con el sistema se puede almacenar con humedades un poco mayores por periodos acotados de tiempo, esa secadora la pueden usar, recibir cereal húmedo en bolsa y después ir usando todo el invierno para ir secando tranquilamente el cereal que tienen recibido. A nivel de traders, lograron
conseguir cereal físico en el momento de la cosecha, que es el cereal más barato para conseguir ellos, y lograron hacer centros de acopio en lugares donde no tenían infraestructura, eficientizando también la estructura existente, ya que en el caso de uno de los trenes más grandes hizo como 13 o 14 centros de embolsado, por ahí cerca de las plantas madres, pero en esos centros de embolsado recibe únicamente cereal en condiciones, con lo cual todo el cereal que no está en condiciones lo desvía a las plantas madres y es donde donde pueden facturar de los servicios, del secado, del acondicionamiento, etcétera, etcétera. Y después del centro de embolsado van a los puertos directamente, reduciendo mucho el costo de flete, porque estos centros de embolsado los hicieron en estaciones de ferrocarril, entonces los trenes los sacan después de cosecha, donde la demanda es más baja, y aparte como la operación es rapidísima, un tren lo pueden llenar en un par de horas, con lo cual reducen el costo que le cobra la tarifa los trenes. Finalmente, en clientes en el exterior, nosotros tenemos, por ejemplo, en Sudán, un cliente muy grande, donde en países que políticamente es imposible hacer una inversión de capital como Sudán, han hecho sitios de embolsado de 300.000 toneladas de trigo, donde han tenido trigo por 2 años en el desierto con temperaturas de más de 50 grados sin ningún inconveniente. Han logrado pasar de comprar una bodega o un barco de 5.000 toneladas a comprar 5 barcos, 6 barcos, con un costo mucho menor de compra por comprar volumen. Ahora estamos hablando de un país que tiene problemas de hambre, ¿no? Tiene problemas de hambre si es un importador neto. Claro. Pero antes, ¿cómo hacían para importar? No tenían manera, pues no tenían infraestructura y nadie quería invertir en infraestructura en un país que políticamente es absolutamente inestable. Claro. ¿Y cómo llegaron a ellos? ¿Cómo se contactaron con alguien de Sudán? Ahí fue a través de un cliente de Australia que es muy busca de nuevos negocios, que se contactó con ellos y en ese caso les da un servicio llave en mano. Les lleva las máquinas, les lleva las bolsas, les lleva el know-how y pone en marcha un sistema que tiene un sistema de implementación que es muy sencillo, pero hay que saberlo para hacerlo seguro. ¿Sentís que la modificación en el tipo de cambio cambió de alguna manera el escenario para los jugadores con los que vos te relacionás, para las empresas, actores con los que vos te relacionás? A nivel internacional, en el caso de las bolsas no es tan complicado como en el caso de la maquinaria. O sea, porque yo voy a vender una bolsa, pero necesito una máquina que me acompañe para venderla, porque es como que yo vendo la tinta de la impresora y necesito una impresora que haga el embolsado, el llenado de... en el caso de las fábricas de maquinaria agrícola, el cambio retrasado les impactó muy fuerte. Y yo vi como 8 años de trabajo en el exterior se fueron diluyendo porque sé que estaban quedando afuera del mercado por los precios, porque vos vas a Estados Unidos o vas a Canadá o vas a Europa, no puedes estar subiendo 15-20% en dólares por año. Es una cosa que no la entienden y es inentendible en cualquier país del mundo. Este reacomodamiento de pasado enero les dio un poquito de aire, pero muy limitado porque la inflación sigue subiendo. En el caso de las bolsas es un proceso que, si bien tiene un costo de mano de obra y un costo laboral, los mayores costos son logísticos y de materia prima, con lo cual estamos más relacionados al dólar que a la inflación del peso. Si bien nos impacta, no nos afecta tan gravemente. ¿Y no tienen ustedes, digamos, bancos locales que los puedan ayudar con prefinanciación de exportaciones? O bueno, todo es, las operaciones las tienen que hacer de acuerdo al cliente, al importador. Mira, en el caso de IPESA, el plazo para nosotros no ha sido demasiado problema. Lo que sí nos complicó mucho en exportación fue el acortamiento de plazos que fue el anteaño. En el 2012, el acortamiento de plazos que primero pasó para vinculadas, teníamos un año para ingresar divisa, bajó a 15 días y después lo logramos llevar a 180 días. Pero en el caso del producto nuestro, que es estacional y es para cosecha, nosotros, por ejemplo, para la cosecha de Estados Unidos, que va a ser en agosto-septiembre, estamos embarcando ahora en mayo, cuando la semilla recién está emergiendo. O sea que ni idea
cuál va a ser el rinde, si va a ser bueno, si va a ser malo, pero yo tengo que producir ahora, despachar ahora, el tiempo de tránsito, redistribuir en mis distribuidores locales, vender, que ellos vendan, cobrarles y llegar. Entonces los 180 días es muy ajustado y eso lo que me hace es no poder abastecer a pleno ese mercado porque no puedo correr el riesgo de no tener divisas para ingresar, porque si no ingreso la divisa en los 180 días tengo un penal cambiario para los directores de mi empresa, con lo cual dejaría de ser mi empresa rápidamente. Es complicado. ¿Y cuáles son los mercados del exterior que, bueno, en los que ustedes han logrado llevar una tecnología que tuvo un crecimiento exponencial en la Argentina? ¿Cuáles son los mercados más atractivos? Mira, nosotros exportamos a casi 40 países en el mundo, directamente o indirectamente a través de otros compradores. El principal mercado hoy de exportación de IPESA es Brasil. Luego de 10 años de estar en Brasil con una empresa local, IPESA do Brasil, que está en San Pablo, el sistema está empezando a crecer muy fuerte en ese país. Y vemos que va a seguir desarrollado. Brasil es un país que en infraestructura ha crecido, ha mejorado mucho, pero igual tiene necesidades. Un montón. Sí, los problemas de Brasil de tránsito se miden en kilómetros, no en minutos. Son 120, 150 kilómetros de camiones a descargar en los puertos. Bueno, Alberto Mendiondo, te agradezco por estar con nosotros en Cosechas y Negocios. Martín, el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos.